Bueno, buenas tardes. El día de hoy les estaremos hablando sobre la discapacidad sensorial. Más que todo, como lo pudimos ver en el vídeo anterior, hablamos sobre discapacidad visual. Esta vez hablaremos sobre discapacidad auditiva. Esta presentación pues la hacemos a Samuel Eduardo León González y mi persona, Esteban Arevalo Garzón. La discapacidad auditiva, ¿qué es? Es la pérdida del sentido de la audición, la que tal conocemos como sordera. Esta sordera puede ser parcial o total, ya que existen varios tipos de sordera dependiendo o del tipo de pérdida. Existen tres clasificaciones en la pérdida de la audición, uno de ellos es la hipacusia, que son aquellos que padecen de una pérdida de audición. La hipacusia prelocutiva se presenta más que todo al momento de nacer o en su defecto aparece antes de aprender a hablar. La poslocutiva aparece con posterioridad a la adquisición del lenguaje y esta produce alteraciones de la voz que pues adquieren en el momento en que la persona comienza a hablar. Otra es la sordera, que es aquella persona cuando presenta la pérdida auditiva y esta incapacita el lenguaje oral por la vía auditiva. La sordera profunda produce una mudez y también de ahí sale el término que todos conocemos como sordomudo, aquella persona que no puede escuchar y tampoco puede hablar. La clasificación audiológica, según la intensidad, es como se define aquella pérdida. Encontramos la pérdida ligera, la pérdida media y la pérdida severa y profunda, que la ligera está entre 20 y 40, la media entre 40 y 70 y la severa entre 70 y 90 y la profunda, que es la más severa, ya se conoce con más de 90. La clasificación otológica, la hipacusia de conducción o transmisión corresponden al oído medio y externo. La sordera neurosensorial o perceptiva es cuando está dañada la cóclea, que es un órgano de la corteza cerebral del oído, que es lo que conocemos. La sordera central ya es la pérdida de reconocimiento del estímulo auditivo. Es cuando ya uno, digámoslo así, pierde, que uno no sabe si está escuchando, uno no sabe en qué momento le pueden estar hablando sin que uno esté viendo. A continuación se va a hablar sobre las orientaciones metodológicas. Todas estas orientaciones metodológicas van previamente a lo que es la adaptación del acceso físico para el estudiante con discapacidad auditiva. Entonces, damos a entender o comenzamos con que un aspecto previo antes de entrar a clase debería ser estimulado el desarrollo de sus destrezas auditivas. Otro podemos nombrar que el docente conocerá la dificultad auditiva y su implicación en el aprendizaje. Que esto pues lleva a que el docente averigüe e investigue de cómo es el estado de la dificultad auditiva del estudiante para así él esté acorde a realizar la clase para el aula regular. El profesor también no deberá juzgar su éxito o fracaso respecto al aprendizaje, cambiando las actitudes y autoconceptos por ello, en lo que implica de que debe buscar el beneficio del estudiante con la discapacidad para que se integre al aula regular con los demás estudiantes. También podemos decir que el profesor debe de informar a sus otros colegas sobre el estudiante que tiene la discapacidad auditiva, ya que esto permite que los profesores conozcan sobre este estudiante y le proporcionen una ayuda
para así lograr obtener una inclusión en el estudiante. Otro de los temas que se habla en la orientación metodológica es en sí el aspecto a trabajar o los factores motrices en los que se va a trabajar para el estudiante con discapacidad. Pues todo esto va basado en el esquema corporal o la autoimagen. También podemos hablar sobre la lateralidad, el control respiratorio y la relajación y el control tónico, como el equilibrio. Estas adaptaciones pues, ofrecen también ya para el estudiante tener ya un esquema más corporal hacia cómo va a trabajar con los demás compañeros del aula regular en una clase de educación física. Estas adaptaciones pasamos al acceso a la comunicación. Esto pues hablamos en lo que es ofrecer información, textos escritos y con ilustraciones. En esto encontramos como ejemplo las estaciones del circuito Taiguin. Otra de las proporciones para el estudiante con discapacidad, cuando siempre el estudiante tiene la capacidad de observar los labios de sus compañeros y lograr como entender lo que el estudiante le desea decir, y este estudiante se comunica a través de señales visuales o táctiles. Todo esto pues encontramos como las señas con las manos, ya que esta es una de las comunicaciones más útiles y las que trabajan más personas, como son las personas que se les dicen sordomudos, ya que ellos tratan de trabajar este aspecto para poderse comunicar.